Vamos a ver modelos de exámenes de la ingeniera Marilyn, ¿no? El día de hoy vamos a ver lo que son derivadas parciales. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. ¿Ok? Dice, encontrar la derivada indicada, ¿no? Aquí sería la derivada de W, ¿no? Entonces, empezamos a derivar. No importa el orden en el que vos derives. O sea, si primero derivamos en Y, después en Z y después dos veces en X, es lo mismo que derivar dos veces en X, después en Z y después en Y, ¿no? Es lo mismo. Entonces, la derivada de W respecto de Y, la derivada de W respecto de Y, va a ser la derivada del seno es la derivada de la parte interna, ¿no? O sea, sería X al cubo más Y al cubo más Z al cubo, ¿no? Derivada de todo esto por la derivada de seno es coseno, ¿no? Coseno. Entonces, esta de acá quedaría como la derivada de W respecto a Y. Si derivamos respecto a Y, X y Z queda como constante, ¿no es? Entonces sería únicamente la derivada de Y. O sea, quedaría 3Y al cuadrado, ¿no? Y coseno. Coseno de X al cubo más Y al cubo más Z al cubo, ¿no? Entonces, la derivada respecto a X, por ejemplo, del seno de X va a ser X derivada por el coseno de X, ¿no? Y la derivada respecto a X del coseno de X, ¿no? Bueno, donde X cualquier variable, va a ser igual a menos X' por el seno de X, ¿no? Estas son las fórmulas, ¿no? Si derivamos respecto a una variable, las otras quedan constantes, ¿no? En este caso, si derivamos X, derivamos Z respecto a Y, pues la derivada a una constante, ¿no? Si C es una constante, la derivada a una constante es 0, pues, ¿no? Entonces aquí quedaría 3Y al cuadrado, ¿no? La derivada, por ejemplo, de X, de cuando X es elevado a N, es N, X, N menos 1, ¿no ves? Que es básicamente, si N vale 3, sería 3X, 3 menos 2, 3 menos 1, 2, ¿no? O sea, lo que hemos puesto acá. Bien, hacemos la segunda derivada. La segunda derivada de W respecto a y a X, ¿no? Ahora vamos a derivar respecto a X. No, derivemos respecto a Z también. La derivada respecto a Z. Va a ser igual a qué. Fíjese que esta parte de acá se mantiene constante, entonces no lo vamos a derivar. La única parte que derivaríamos sería esto de acá. Entonces sería la derivada de coseno, sería menos, la constante la copiamos normal, ¿no? Menos la derivada respecto a z de la parte interna, ¿no? X al cubo más y al cubo más z al cubo, ¿no? Multiplicado por la derivada de seno es de coseno es seno, ¿no? Bien, entonces la derivada segunda de W respecto a y respecto a Z va a ser igual a. Si derivamos esta parte respecto a Z, ¿no? X y Y quedan constantes, entonces van a ser 0 y 0, pues, ¿no? Entonces la única derivada que nos importaría sería la de Z. Entonces sería menos 3Y al cuadrado por 3Z al cuadrado por el seno de X al cubo más Y al cubo más Z al cubo, ¿ok? Listo. Calculamos la tercera derivada. La tercera derivada de W respecto a Y, Z y X. Hacemos lo mismo, ¿no ves? Si derivamos respecto a X, esta parte de acá se queda constante. Entonces la única parte que vamos a derivar sería esta acá. Entonces copiamos las constantes normal, ¿no? Y la derivada de seno es coseno, ¿no? Derivado a la parte interna. O sea, derivando X al cubo más Y al cubo más Z al cubo. Por la derivada de seno es coseno, ¿no? Coseno de X al cubo más Y3 por Z3, ¿no? Bien, entonces si estamos derivando respecto a X, entonces Y y Z se van, ¿no? Se van. Y finalmente quedaría, ¿no? Quedaría la derivada tercera de W respecto a Y, Z y X igual a. Sería menos 3Y al cuadrado
3z al cuadrado por 3x al cuadrado, ¿no ves? Por el coseno de x al cubo más y al cubo más z al cubo. Entonces, la derivada al cubo de w, la derivada tercera, perdón, de w es igual a la derivada de y, z y x, es igual a 3 por 3 por 3 es 27. 27 y al cuadrado, z al cuadrado, ¿no? Y x al cuadrado, ¿no? Coseno de x al cubo, y al cubo y z al cubo, ¿no? Listo. Entonces derivamos una vez más la derivada cuarta de w respecto a y, a z y a x dos veces va a ser igual a ¿qué? Fíjense que si derivamos otra vez respecto a x, esta parte de acá es la parte que derivamos y esta parte de acá se convierte en constante, ¿no es? Entonces sería la constante, la sacamos y quedaría 27 y2 z2 multiplicado por la derivada respecto a x de este producto, ¿no? X2 por el coseno de x al cubo más y al cubo más z al cubo, ¿no? Y la derivada de un producto, la derivada de un producto, por ejemplo, de u por b, ¿no? Sería u derivada por b más u sin derivar por b derivada, ¿no ves? Entonces, si esto de acá vale u y esto de acá vale b, entonces, ¿cómo sería? Sería menos 27 y2 z2 es constante, ¿no? Sería u derivada, ¿no? De acuerdo a la fórmula u derivada, la derivada de x al cuadrado es 2x por el coseno de x al cubo más y al cubo más z al cubo, ¿no? Más u sin derivar, x al cuadrado, por b derivada. La derivada de coseno de x al cubo y al cubo más z al cubo, ¿no? Sería, b derivada sería la derivada de la parte interna respecto a x, o sea, menos 3x al cuadrado por el seno de, esta parte, de toda esta parte acá, ¿no ves? Entonces quedaría acá más x al cuadrado multiplicado por menos 3x al cuadrado por el seno, ¿no? ¿Por qué el menos? Habíamos dicho que la derivada de coseno es menos x', ¿no? Por eso el menos. Entonces sería esta parte de acá. Y listo. Ya hemos encontrado su derivada, ¿no? Su derivada cuarta. Si queremos colocarlo un poquito mejor, derivada de x sería igual a ¿qué? Menos 27 y2 z2x por el coseno, bueno, 27 por 2, ¿no? Por este 2 acá es 54, ¿no? 54. Menos 54, ¿no? Coseno de x al cubo más y al cubo más z al cubo, ¿no? Menos por menos más, ¿no? 81 y2 z2 x a la 4 por el seno de x al cubo más y al cubo más z al cubo, ¿no? Y listo. Esta acá va a ser su derivada, ¿ok? Bien, vamos al siguiente, ¿ya? Fíjense acá. Ahora nos pide la derivada de respecto, bueno, nos pide la derivada quinta, ¿no? Acuérdense, la derivada respecto a x de e elevado a u, ¿no? Es igual a u derivada por e elevado a u, ¿no? La derivada de una constante es cero, ¿no? Bien, empecemos. Primero, la derivada de w respecto de z va a ser igual a bueno, en este caso, ¿cómo podríamos colocarlo? Podría ser e elevado a 1, ¿ves? Donde u es igual a x al cuadrado más y al cubo más z al cubo, ¿no? Entonces, la derivada respecto a z va a ser la derivada de u, ¿no? O sea, x al cuadrado más y al cubo más z a la 5, derivado respecto a z por e elevado a x2 más y al cubo más z a la 4. No, z a la 4, perdón. Z a la 4. Entonces, esto de acá nos va a salir WZ, ¿no? Pongámoslo así, también es lo mismo. Sería la derivada de esto de acá, sería 4Z al cubo, ¿no?
Si derivamos respecto a z, entonces x y y son constantes y se van, ¿no ves? Por e elevado a x2 y al cubo z a la 4, ¿no? Bien, encontramos ahora la segunda derivada respecto a z y respecto a x. Entonces, si derivamos respecto a x, esto acá es la parte que derivamos y esto acá es constante, no lo tocamos, ¿ves? ¿Por qué hacemos eso? Acuérdense, la derivada respecto a x de una constante por una función es igual a ¿qué? La constante afuera y derivada de x respecto a la función, ¿no? Por eso es que no la tocamos, ¿ok? Entonces aquí quedaría 4z al cubo por la derivada de esta parte de acá, ¿no? Respecto a x sería 2x por e elevado a x al cuadrado más y al cubo más z a la 4. Entonces, wxz, ¿no? Es igual a 8x, no, perdón, 8z al cubo por x e elevado a x al cuadrado más y al cubo más z a la 4, ¿no? Bien, sigamos derivando. Nos pide la segunda derivada. La segunda derivada respecto a x dos veces. ¿Qué quiere decir eso? Que esta parte de acá es la parte que vamos a derivar y esta parte de acá es la que vamos a dejar constante. Entonces quedaría 8z al cubo. La derivada de un producto ya sabemos cuánto vale. La derivada de u por b es igual a u derivada por b más u sin derivar por b derivada, ¿no? Por ejemplo, en este caso, u puede valer x y b puede valer e, ¿no ves? Entonces sería u derivada 1, ¿no ves? Elevado a x al cuadrado más y al cubo más z a la 4. Más u sin derivar por b derivado. O sea, la parte derivada acá arriba sería 2x, ¿no? 2x por e elevado a x al cuadrado y al cubo más z a la 4, ¿no? O sea, nos quedaría wzxx es igual a 8z al cubo. Aquí podríamos factorizar el neperiano, ¿no? Y nos va a quedar 1 más 2x al cuadrado multiplicado por e elevado a x2 más y al cubo más z4. Bien, ¿qué más nos pide? Derivar respecto a y. Entonces sería wzxy, ¿no? Y derivamos esta parte de acá, ¿no ves? Porque si derivamos respecto a y, entonces toda esta parte de acá es constante, ¿no? Toda esa parte es constante, entonces sería 8z al cubo, 1 más 2x al cuadrado. La derivada del neperiano sería 3y al cuadrado multiplicado por x2 más y al cubo más z4, ¿no? Listo. Bien, y por último nos quedaría derivar otra vez respecto a y. Entonces, esta parte de acá es la parte que, bueno, podríamos sacar el 3, ¿no es? Eh, aquí en esta parte acá podríamos sacar el 3 acá, ¿no? Lo sacamos afuera, ¿ok? Lo sacamos afuera, sería 3 por 8, 24, ¿no es? 3 por 8, 24. 24, ¿no? Entonces, la parte que derivamos sería esta parte de acá. Esta es la parte que derivamos. Vamos a decir que esto vale U y esto vale B. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Aquí, la parte que no derivamos, la parte constante, sería 24 z al cubo, 1 más 2x al cuadrado. Y la parte que derivamos sería la derivada de U, 2y por el neperiano, ¿no? Más... eh, más u sin derivar, ¿no? Por b derivada, ¿no? Entonces la derivada de b respecto a y sería 3y al cuadrado por el neperiano, elevado a todo eso ahí. Entonces, si modificamos un poquito esta parte de acá, sería zxxy, y es igual a 24 z al cubo 1 más 2x al cuadrado. Si sacamos aquí el neperiano, quedaría 2y más
y al cuadrado por el neperiano, ¿no? Y listo. Esta de acá sería la derivada que nos está pidiendo el problema, ¿ok? Bien, sigamos. Dice, hallar las derivadas parciales de esta parte acá y esta parte acá. Entonces, ¿cómo es que lo hacemos? Vamos a poner acá 25. Vamos a aplicar la regla de la cadena, ¿no? Si queremos derivar esto, si queremos derivar z respecto a s y derivar z respecto a t, ¿cómo lo hacemos? La derivada de z respecto a s es por regla de la cadena, ¿no? Si z depende de x y depende de y, entonces x depende de t, y y depende de s y depende de t. Entonces, si queremos derivar z respecto a s, fijémonos que no depende de x, ¿no? A ver, por ejemplo, derivada, depende de x, ¿no? Depende de x. Z depende de x, pero la derivada de x respecto a s no hay, porque x no es función de s. Entonces, esta parte de acá se anula más la derivada de z respecto a y, ¿no? Que sería la derivada respecto a este, multiplicado por la derivada de y respecto a s. Ahí sí tenemos una función porque sí depende de s, ¿no? Entonces, la derivada de z respecto de s, ¿por qué decimos que x no depende de s? Porque fíjense aquí su función, pues, ¿no? No hay s, solo hay t, entonces no depende esa variable, pues, ¿no es? Entonces sería la derivada de z respecto de y multiplicado por la derivada de y respecto de eso. Listo. Entonces de acá, la derivada de z respecto de y es igual a ¿qué? Aquí derivamos respecto a y, sería x elevado a y más e elevado a menos x, ¿no? Y la derivada de y respecto a s sería t al cuadrado. Listo. Entonces, la derivada de z respecto a s sería x elevado a y más e elevado a menos x y todo esto multiplicado por t al cuadrado, ¿no? Si quieren, podríamos dejarlo todo en función de s y de t, solo reemplazando, ¿no ves? X vale e elevado a t por e elevado a s t al cuadrado más x menos eh, perdón, menos ET, ¿no? Si quieren dejarlo todo de esta manera o de esta manera también es válido. Listo. Ahora encontramos la derivada de S respecto a T. Entonces sería la derivada de Z respecto a X por la derivada de X respecto a T. Ahora sí, fíjense que la que lo contiene. Entonces si colocamos eso, ¿no? Más la derivada de Z respecto a y la derivada de Y respecto a T. Y empezamos a derivar, ¿no? La derivada de z respecto a x es igual a e elevado a y menos y e elevado a menos x. La derivada de z respecto a y, ya la tenemos, pues, ¿no? ¿Cuánto era? Era x elevado a y más e elevado a menos x. La derivada de x respecto a t es igual a e elevado a t. Y la derivada de y respecto a t va a ser igual a 2st. Listo, entonces la derivada de z respecto a t va a ser derivada de z respecto a x elevado a y menos y elevado a menos x por la derivada de x respecto a t elevado a t más la derivada de z respecto a x multiplicado por la derivada de y respecto a t. ¿No? Derivada de z respecto a y. Listo. Entonces estas acá van a ser sus derivadas, ¿ok? Esta sería la 25, 26. Hallar las derivadas parciales de tanto. No, entonces, primero hacemos el árbol, ¿no ves? Depende de x y de y, x depende de s y depende de t, y depende de s y depende de t. Listo. Entonces ahora encontramos sus derivadas. La derivada de z respecto a x es igual a. Aquí acuérdense, la derivada
respecto a x de una función de a elevado a u, donde a es una constante, sería u derivada por a elevado a u por logaritmo de a, ¿no? Entonces la derivada de z respecto a x sería la derivada de la parte de arriba de x menos 3y por 2x menos 3y por logaritmo de 2. Entonces, si derivamos respecto a x, la y se mantiene constante y se va, ¿no ves? Entonces, la derivada de x sería 1. Por lo tanto, sería 2x menos 3y por logaritmo de 2. La derivada de z respecto a y hacemos lo mismo. Sería menos 3 logaritmo de 2 por 2 elevado a x menos 3y, ¿no? La derivada de x respecto a s sería igual a 2st. Y la derivada de x respecto a t sería s al cuadrado. La derivada de y respecto a s sería t al cuadrado. Y la derivada de y respecto a t sería 2st. Listo. Entonces, la derivada de z respecto a s sería igual a la derivada de z respecto a x, la derivada de x respecto a s, más la derivada de z respecto a y la derivada de y respecto a t. Y finalmente la derivada de z respecto a t va a ser la derivada de z respecto a x, la derivada de x respecto a t, más la derivada de z respecto a y por la derivada de y respecto a t. Entonces, finalmente, la derivada de z respecto a s va a ser igual a... Lo reemplazamos, ¿no? Reemplazamos los valores. 2 x menos 3y logaritmo de 2 multiplicado por la derivada de x respecto a s, 2st, más derivada de z respecto a y, menos 3 logaritmo de 2 por 2x menos 3y, multiplicado por la derivada de y respecto a t, 2st. La derivada de z respecto a t es igual a 2x menos 3y, logaritmo de 2 por derivada de x respecto a t, es al cuadrado, más menos 3 logaritmo de 2 por 2x menos 3y por t al cuadrado, ¿no? ¿Listo? Entonces esa va a ser la derivada, ¿ok? Bien, chicos, con eso acabaríamos entonces las derivadas parciales. El próximo video hacemos de extremos relativos, ¿ok?